Muchachos, ¿cómo están? Excelente tarde. Espero tengan hayan tenido un maravilloso día y sigan pasando lo mejor que sea posible en esta contingencia sanitaria, ¿ok? Espero que todos sus familiares estén bien, tengan salud, que ustedes también, y que pues sigan viendo y estén al corriente de estas cápsulas y de estas sesiones que estamos trabajando de su curso de Escuelas del Pensamiento Criminológico, ¿ok? Vamos a continuar entonces con nuestras clases, con nuestras sesiones propiamente dichas. Recuerden ustedes que estamos haciendo un análisis pormenorizado de la criminología clínica. Estábamos refiriendo por ahí a algún autor, hablábamos de José Ingenieros y ahora vamos a terminar un poquito de hablar de las consideraciones y de las aportaciones que hizo José Ingenieros al campo de la criminología clínica, ¿ok? José Ingenieros propiamente entonces, sigamos con el tema, empieza a hacer una clasificación y considera la peligrosidad del delincuente, o ya toma en cuenta el factor de peligrosidad del delincuente para empezar a tratar al delincuente propiamente dicho en centros penitenciarios, ¿ok? Empieza a clasificar entonces en los reclusorios este señor a los delincuentes de acuerdo a su peligrosidad para darles un tratamiento propiamente en la penitenciaría que sí corresponde, ¿ok? El concepto de peligrosidad entonces nos lleva a plantear la necesidad de hablar de una defensa social. La defensa social, aquella, acuérdense, en la que la sociedad, esto ya lo hablamos en derecho penal, cuando platicamos acerca de la parte general, cuando hablábamos de la defensa social nos referíamos propiamente a esas características o esa serie de conductas que iba a llevar a cabo, esa serie de medidas que iba a llevar a cabo la sociedad para prevenir o para evitar y suprimir, propiamente dicho, el fenómeno del delito, ¿ok? Y para esto, propiamente dicho, para hablar de esta defensa social, José Ingenieros implementa una serie de medidas, concretamente son tres. Las primeras son medidas preventivas, vamos a tratar de establecer medidas preventivas para evitar en la medida de lo posible la sucesión o el suceso de un crimen, ¿ok? La segunda medida, vamos a hablar de medidas preparadoras o propiamente para prepararnos para preparar nosotros para tener o para asumir el fenómeno criminal como sociedad, y posteriormente vamos a hablar de una reparación. Entonces, este tipo de medidas en principio pueden ser preventivas, para que en lo sucesivo en la sociedad no vuelvan a ocurrir ese tipo de conductas delictivas. Y la segunda es prepararnos para que en un momento posterior podamos reparar en un momento dado el daño. Y la tercera, hablamos de medidas represivas. Cuando hablemos de medidas represivas, vamos a hablar de esa serie de actos tendientes a suprimir en la medida de lo posible que se vuelvan a llevar a cabo delitos en una sociedad determinada, ¿ok? Hay algunos autores que destacan en cuanto a su estudio, también de criminología clínica y también de centros penitenciarios y clasificación de delincuentes de acuerdo a su peligrosidad. Vamos a hablar de Williams Healy, se escribe con H, Williams, H-E-A-L-Y, Williams Healy. Hablamos alrededor del año 1909. Este señor es el fundador de la clínica psicopatológica. Quiere decir que vamos a estudiar al delincuente desde el punto de vista de sus enfermedades mentales, ¿ok? Por ahí también hay otro autor que se llama Hans von Henting. Hans von, con V, Henting, con H, ¿ok? Este señor es el fundador también de un movimiento entre la psicología o criminología clínica, que es propiamente la psicología criminal y del delito, ¿ok? Entonces, repito, Hans von Healing es el fundador propiamente de la escuela de la psicología criminal y del delito, ¿ok? Vamos a hablar también de Benigno Di Tullio. Benigno Di Tullio, este señor, propiamente es el fundador de la clínica de la personalidad del delincuente. Y empezamos a clasificar, Benigno Di Tullio empieza a clasificar a los delincuentes de acuerdo a sus posibles padecimientos. Y esto se pone ya interesante porque ya empezamos a estudiar propiamente rasgos que pudieran tener los delincuentes. El primer grupo de criminales va a ser los delincuentes ocasionales, los que en algún momento dado y no de manera consuetudinaria llevan a cabo conductas delictivas. Está el delincuente constitucional, que es el delincuente que se adapta propiamente a la figura o al marco normativo establecido por la ley. Y ya llegamos a un tercer punto, que es ya cuando hablamos de la psicopatía. Cuando hablamos de psicopatías ya hablamos de enfermedades mentales, propiamente ya
un delincuente que se clasifica como psicópata es porque ya está clasificado y ya está diagnosticado como un enfermo mental, ¿ok? Los reincidentes, vamos a hablar de los delincuentes que son reincidentes. Un reincidente es un delincuente que ya fue sancionado una vez y vuelve a cometer otro crimen. No es la primera vez que lo vuelve a cometer. Un delincuente que comete por primera vez un delito se le conoce como primo delincuente. Los que ya cometen ocasionalmente o reiteradamente esas conductas se les conoce como reincidentes, y los reincidentes también se les clasifica de acuerdo a su peligrosidad. Obviamente se entiende que los reincidentes, por sus conductas y porque volvieron a cometer un delito cuando antes ya lo habían cometido, pues obviamente desde el punto de vista de la criminología clínica siguen enfermos, siguen siendo enfermos mentales y tienen una peligrosidad superior a un delincuente, a un primo delincuente que comete por primera vez una actividad delictiva, ¿ok? Generalmente el perfil de los reincidentes siempre se denota un poco indiferente, son indiferentes al respeto o a los sentimientos respecto de la vida humana. Estos señores, los delincuentes que ya reinciden, pues no tienen escrúpulos, son diferentes, se oponen propiamente al tratamiento de la psicoterapia o de la psicopatología por parte de alguna institución. La pena no alcanza para poder castigar a esos criminales porque o si queremos tratarlos, ya las medidas no son suficientes para tratarlas, y entonces ya se requiere que los órganos del Estado tomen medidas más serias para tratar delincuentes que son reincidentes, porque la patología mental que presentan desde el punto de vista de la criminología clínica ya es superior, ya es más seria. Necesitamos políticas correccionales por parte del Estado, y naturalmente eso va a agravar las posibilidades de reincidencia del individuo, ¿ok? Si un reincidente vuelve a cometer algún delito, el objetivo primordial del Estado es llevar a cabo una acción correctiva para reinsercionarlo, y esto agrava la situación del individuo para que se pueda reinsertar a la sociedad, ¿ok? Vamos a hablar de un autor por ahí que se llama Etienne de Greef. Etienne de Greef se escribe Etienne, espacio D, espacio G de gato, R, E de elefante, otra E de elefante, F. Etienne de Greef. Este señor instituye propiamente la teoría fenomenológica. Es el fundador de una corriente que se llama teoría fenomenológica. Y la teoría fenomenológica, propiamente dicho, estamos dentro de la criminología criminal, dentro de la criminología clínica, propiamente dicha, y hablamos de criminología clínica, seguimos en el mismo aspecto. Va a estudiar la personalidad de este señor desde el punto de vista de la fenomenología, va a estudiar la personalidad del delincuente, vamos a hacer énfasis en todos los factores mentales que tiene para determinar cuál es el tipo de conducta que lo incidió, que lo llevó o que lo orilló a cometer algún delito. Aquí también es interesante porque ya hablamos de neurofisiología. Y cuando hablamos de neurofisiología vamos a establecer cuál es la naturaleza de su patología, de su enfermedad mental. Tenemos que estudiar la personalidad del delincuente, cuál es la fuente de los impulsos propiamente para que el delincuente lleve a cabo la comisión del delito, la fuente de los impulsos respecto de la percepción que tenga el delincuente para ser un individuo que se ha inducido a la violencia. A eso se refiere propiamente, ¿ok? Vamos a establecer también una estructuración de un ser moral, vamos a tratar de dotar de valores al delincuente desde el punto de vista de Greef, y para Greef lo que separa a los delincuentes de los no delincuentes propiamente es la acción de una disciplina impuesta a las funciones propiamente psíquicas que son superiores para conservar su ser en sí mismo, ¿ok? La fenomenología es una rama de la filosofía, para los que no sabían, que estudia propiamente la explicación del ser y de la conciencia basándose en fenómenos observables. Eso es la fenomenología. A través de los sentidos vamos a explicar, vamos a entender y vamos a explicar y aterrizar el fenómeno de la conciencia, ¿ok? Entonces, desde el punto de vista de fenómenos o de los sentidos de fenómenos observables, vamos a estudiar al ser y a la conciencia, en otras palabras, ¿ok? Vamos a hablar de otro autor por ahí que se le conoce como A. Gesnart. Se escribe así se le conoce, viene como por ahí la abreviatura A, y el apellido es Hesnard. A. Gesnart.
es fundador de una corriente que se le conoce como, como criminopsicogénesis. Escuchen bien esto porque aquí ya vamos a empezar a hablar de patologías mentales, ¿ok? Criminopsicogénesis, es decir, desde el punto de vista psicológico, de dónde emana el comportamiento delictivo. Mentalmente el delincuente, ¿qué patología tiene en especial para nosotros conocerla, poder prevenirla, poder diagnosticarla y poder tratar propiamente al delincuente? Ya aquí a lo mejor hacemos un poquito auxilio, tomamos un poquito de apoyo en la psicología forense y en la psiquiatría forense para hablar de una serie de trastornos que tenemos que platicar en esas líneas, en esas clases propiamente dichas. Y vamos a empezar haciendo referencia a las obras que estudió este señor Gesnart. Por ahí escribió alguna obra que se llama Psicología del Crimen. El señor habla de psicología del crimen desde el punto de vista de la investigación de este señor. El significado del crimen y de la conducta criminal implica propiamente buscar el conocimiento concreto y profundo de la personalidad del delincuente o del criminal, ¿ok? En pocas palabras, tenemos que estudiar forzosamente y a fondo la mente del criminal para saber cuáles son las conductas o los padecimientos que tiene, que desencadenaron una conducta agresiva, ¿ok? Psicológicamente, ¿qué es lo que genera propiamente el delito? A eso se refiere propiamente esta corriente, ¿ok? Y para Gesnart, los tipos de delincuencia y los tipos de las personalidades, los tipos de personalidad que pueden tener los delincuentes, es decir, los tipos de psicopatologías, pueden ser algunos de los siguientes. Hablando de psicopatologías, recuerden que estamos hablando de enfermedades mentales. Generalmente son personas que son inadaptadas sociales, no les gusta convivir con la sociedad. Si ustedes perciben alguna persona o conocen a alguna persona que pudiera tener alguna característica de no adaptación a la sociedad, pues cuidado, porque desde el punto de vista de este señor, de Gesnart, pudiera ser un delincuente en potencia, ¿ok? Hablamos de delincuentes de tipo sexual también, las personas entonces que no son sociales, generalmente dice por ahí ese señor que llevan a cabo y desembocan sus delitos específicamente en los delitos de tipo sexuales. Entonces, en otras palabras, las personas que son antisociales son delincuentes sexuales en potencia, en pocas palabras. Hay crímenes que que se llevan a cabo, se cometen por impulso. Cuando yo soy impulsivo, una conducta impulsiva es cuando no me puedo controlar, yo no puedo controlarme a mí mismo, no controlo mis sentidos, no me gobierno a mí mismo, y ese padecimiento mental, a lo mejor de ira, desencadena en la comisión de un delito. Pueden ser también los delincuentes, pueden ser esquizofrénicos, es otro trastorno de la personalidad. Los esquizofrénicos son enfermos mentales que pierden la percepción de la realidad, que tienen además visiones por ahí y que tienen trastornos por ahí de bipolaridad, y la realidad no la perciben. Si ustedes ven por ahí que la mesa se está incendiando o alguna cuestión, o ven serpientes, o pierden el conocimiento de la realidad o la perciben de manera diferente y su personalidad es cambiante, ustedes podrían estar sufriendo de esquizofrenia. Y la esquizofrenia naturalmente es una enfermedad que se controla, tiene que ser controlada por parte de un psiquiatra. Hay conductas que se les conoce como conductas paranoides o los paranoicos. Los paranoicos son personas que no confían en ninguna persona y que obviamente actúan en consecuencia. Piensan o consideran que constantemente los están asediando, los van a traicionar, no confían en la gente, piensan que la gente va a lastimarlos, a hacerles daño, a perjudicarlos, y esa es una enfermedad que reitera en la mente propiamente de un delincuente y puede llegar a desencadenarse el delito, ¿no? En algún delito, porque pues a lo mejor se enoja o se siente desconfiada la persona y pues llega tanto su psicosis que puede pues matar a una persona, puede agredirla propiamente dicha, ¿ok? Entonces, esos son los delirios paranoides. Hablamos de delirios crónicos, que son eventos sucesivos. Cuando ya una conducta es crónica es porque se reitera en el tiempo. Eso se refiere con delirios crónicos. Hay delincuentes que pueden ser maníaco-depresivos. Maníaco pues, es una manía, propiamente una locura. Y la depresión también es una enfermedad. Sí, la depresión también nos puede, dentro de nuestra tristeza, podemos llegar a cometer delitos. Si ustedes conocen a alguna persona que tenga conductas depresivas y sean constantes, pues son conductas maníaco-depresivas, y también pueden
desencadenar propiamente un delito, en la comisión de algún delito. Hablamos de actos también de psicosis o psicosis agudas, que son enfermedades mentales, son creencias fuera de la realidad que tienen las personas, los delincuentes, y que ya son muy marcadas. Las personas que de pronto imaginan que va a venir, por ejemplo, un alien y los va a matar y están arrinconados en su recámara, escondiéndose y viendo al techo, miedosos, pues bueno, eso también puede desencadenar en la comisión de un delito. Estos son enfermedades mentales, son patologías, repito. Hay también delincuentes que pueden llevar a cabo delitos con toxicomanías, o sea, los delincuentes que también ingieren químicos, se drogan, todo ese tipo de personas, como no están gobernados y no están dentro de sus cabales y no están en sus sentidos, pueden llevar a cabo la comisión de delitos en ese sentido, ¿ok? Los toxicomaníacos o los toxicomanías propiamente, y también hay por ahí los comentaba, crímenes demenciales. Recuerden ustedes que la demencia es la pérdida de la razón, del conocimiento. Generalmente le ocurre a las personas seniles, a las personas de edad avanzada. Las personas que ya sufren de demencias porque pues ya no perciben, ya la mente no funciona igual y ya no están conscientes de su realidad, ya se les olvidó todo. Pues hay por ahí enfermedades mentales, Alzheimer, por decir alguna. Y bueno, eso obviamente una persona que ya perdió la conciencia de la realidad, eh, pues obviamente ya puede llegar a cometer algún delito, pero no consciente, ¿ok? Obviamente necesita un trato especial a estas personas, ¿ok? Entonces la personalidad, se advierte en la personalidad de estos delincuentes con base en estas patologías o estos síntomas. Podemos hablar de una insensibilidad respecto a la vida ajena, no les perjudican, ni siquiera toman en consideración, ni sienten absolutamente nada, y pueden quitarle la vida, pueden agredir a una persona sin tener ningún tipo de remordimiento. Generalmente los delincuentes también son egocéntricos, tienen un egocentrismo de omnipotencia. Dice por ahí este señor Gessner, quiere decir que consideran que ellos son el centro del universo, que ellos lo saben todo, que ellos lo pueden todo, que son las personas más capaces del mundo, y pues bueno, desencadena también en conductas delictivas, porque también piensan que su poder es incontrolable, que ellos son poderosos, que tienen todas las facultades y que son capaces de hacer todas las cosas. También otra de las características de estos delincuentes es que generalmente son personas que tienen tendencias de sadismo y de dominación narcisista, conductas sádicas, ¿ok? Conductas que llevan al extremo el quererse a sí mismo o ser el centro del universo uno mismo. Para el delincuente, para ese tipo de delincuentes, no hay persona más valiosa, más amorosa y mejor en el mundo que uno mismo, que el propio delincuente, ¿ok? Entonces, esto es por lo que se refiere ahorita a las características, el estudio de la personalidad de estos delincuentes. Hoy lo dejamos por ahí, muchachos. Vamos a seguir con nuestras clases de manera subsecuente. Si tienen alguna duda respecto a estos temas, les pido por favor que me lo hagan llegar. Ya saben, a través de los canales, del WhatsApp, del chat, de Classroom, en mensaje de audio incluso, a través de los canales que ya conocen, y pues sigo a sus órdenes. Tengan ustedes una excelente tarde, muchachos.